Apaga las luces. Cierra la puerta. Que nadie te interrumpa. Lo que vas a escuchar no es una historia, es una herida abierta. Cada palabra gotea. Respira y no mires atrás. Bienvenidos al profano de Dios. No recuerdo exactamente cuándo empezó. La versión corta sería decirte: una noche escuché la voz de mi madre en el pasillo. Pero si te digo eso así, seco, suena como cualquier historia barata de terror de internet. Y lo que pasó en mi piso no tiene nada de barato. Yo me llamo Marcos. Tengo 38 años. Vivía, en un tercero sin ascensor, en un barrio cualquiera. De esos donde las persianas bajan pronto entre semana y la gente se saluda por compromiso en la escalera, pero ni siquiera sabes tu apellido. Trabajo de noche, en un centro de llamadas técnico. Llamadas de gente enfadada, routers muertos, claves que no funcionan. Si reinicia el equipo y sigue igual, vuelvo a llamar. Ese es mi curro, o era. Te cuento esto porque es importante. Estoy acostumbrado a voces, a tonos, a matices, a detectar cuando alguien finge, cuando miente, cuando está a punto de romperse, o al menos eso creía. Al principio pensé que estaba cansado, o que la casa se me caía encima. Vivía solo desde que Laura me dejó. 4 años juntos, y un día decidió que necesitaba estar bien con ella misma. Es curioso. Casi nadie se va de tu vida diciendo: necesito estar mal contigo. El caso. Aquella noche salí del turno reventado. Turno de 11 a 6 de la mañana. Llegué a casa sobre las 6:20. Todavía estaba oscuro. Y ese tramo antes del amanecer siempre me ha parecido falso. Como si el mundo estuviera en pausa. Subí las escaleras, abrí la puerta del piso, dejé las llaves en el bol de la entrada y solté la mochila en el sofá. Todo normal. Me descalcé, me quedé en calcetines y fui directo a la cocina por un vaso de agua. Ni puse música ni tele, solo silencio. Estaba bebiendo cuando la escuché. Marcos. No fue un golpe, ni un crujido, ni un ruido extraño. Fue una voz, clara, humana. Consonantes, vocales, respiración, una voz. La voz de mi madre. Me lo estoy imaginando. Fue mi primer pensamiento. Dormir poco, trabajar de noche, comer mal. Todo sumaba. Volví a beber agua, con el corazón un poco acelerado, pero con ese orgullo idiota del adulto que se cree por encima del miedo infantil. Me dije: no pasa nada. No eres un niño, joder. Entonces la voz repitió: Marcos, ven un momento. Desde el pasillo, más cerca. Ese ven un momento, lo conocía de toda la vida. Es lo que me decía cuando era crío y la liaba. El tono no era enfadado ni dulce, era esa mezcla rara de paciencia y cansancio que solo tienen las madres que han trabajado todo el día y aún les queda ser madres por la noche. Dejé el vaso en la encimera. No se me ocurrió encender la tele ni poner música. Lo único que hice fue apoyar las manos en la encimera y aguantar la respiración. Como si así el piso entero fuera a quedarse quieto. ¿Mamá? Me salió solo. Nadie respondió. Me asomé al pasillo, luz apagada. Las 3 puertas, baño, mi habitación, el cuarto vacío donde antes estaban cajas y ahora ya no hay nada. Todo en silencio. Jugué a racionalizarlo. Ha sido el vecino, su tele, un anuncio, yo qué sé. Solo que el vecino de al lado trabaja de panadero y a esa hora nunca hay ruido. El de arriba es un señor mayor que casi no oye, y aquella voz no venía de otro piso, venía del pasillo, de mi pasillo. Fui encendiendo luces como un cobarde, sí, como un crío. Revisé el baño, la ducha, detrás de la cortina. Miré dentro del armario como si allí pudiera esconderse. ¿Qué? ¿Mi madre?
¿Que vive 600 kilómetros de mí y no tiene llave del piso? Nada. Ese fue el primer día. Podría haberse quedado ahí. Una anécdota más. De esas que cuentas riendo. Una vez oí a mi madre en casa y casi me da algo. Pero no se quedó ahí. Nunca se queda ahí. La segunda voz vino 3 días después. Mismo patrón. Salida del trabajo, amanecer, escalera vacía, piso silencioso. Solo que esa noche llegué especialmente destrozado. Una incidencia gorda había tumbado medio servicio y llevábamos toda la madrugada recogiendo mierda. Tenía la garganta hecha polvo de hablar. Me tiré en el sofá sin ni siquiera ducharme. Puse el móvil en silencio, cerré los ojos y me quedé medio dormido con la ropa puesta. No sé cuánto tiempo pasó. Lo siguiente que recuerdo es despertar sobresaltado, porque alguien había dicho mi nombre, muy cerca. Marcos. Abrí los ojos. El salón estaba oscuro. Solo entraba la luz pálida de la calle. Me incorporé en el sofá, con el corazón a 1000. «Hola». Como si alguien fuera a contestar. Alguien contestó. Hola, cielo. La voz de Laura. No era parecida. No era un se le parece un poco. Era ella, exacta. El tono irónico cuando decía cielo, como si se riera de mí. El arrastre ligero en la L. La forma de respirar al final. Muy gracioso, sabiendo que eso no tenía ninguna gracia. Me levanté despacio. No sabía hacia dónde ir, la verdad. Hacia el origen de la voz, hacia la puerta, hacia nada. El salón estaba vacío. La voz volvió a sonar, esta vez desde el pasillo. ¿Te has vuelto a quedar dormido en el sofá? Me congelé. No pensé en fantasmas ni en demonios. Lo primero que pensé fue, me estoy rompiendo. Y el segundo pensamiento fue peor, me estoy rompiendo solo y nadie se va a enterar. Porque eso es lo jodido de vivir solo. Si algo se tuerce en tu cabeza, no hay nadie al lado para decirte, estás raro, ¿vamos al médico? Solo estás tú y tu voz interna diciéndote que todo está bien, aunque estés escuchando cosas que no deberías. Laura, ¿no estás aquí? Hubo un silencio que dolió casi más que si hubiese seguido hablando. Entonces, con la misma voz, con la misma cadencia, la frase fatal. Claro que estoy aquí. Siempre he estado contigo, Marcos. Solo que no me escuchabas. No sé por qué, pero en lugar de ir hacia el pasillo, di un rodeo hasta la cocina. Abrí el cajón de los cubiertos y saqué el cuchillo más grande que tenía. Una estupidez, lo sé. ¿Qué vas a apuñalar? ¿A una voz? Di el primer paso hacia el pasillo. La madera del suelo crujió un poco. Y fue ahí donde me di cuenta. La voz no tenía eco. No resonaba en la casa. Sonaba como si alguien hablara directamente a mi oído, pero sin estar detrás de mí. Como si la casa no existiera para ella. Como si solo existieran mi oído y ella. «Déjalo ya. Quien seas. Lo que seas. Silencio». Apagué las luces y me encerré en mi habitación como un adolescente asustado. Sí, con el cuchillo en la mesita. No lo voy a adornar. Me hice un ovillo encima de la cama y esperé a que amaneciera del todo. No dormí, ni soñé, solo escuché el reloj de la pared y el tráfico de la calle. La voz no volvió esa mañana. Lo más fácil habría sido llamar a mi madre, preguntarle cómo estaba, contarle algo, confirmar que realmente seguía viva y que todo iba bien. Lo mismo con Laura, escribirle un mensaje estúpido, un «¿qué tal?», algo, pero no lo hice. Llamar habría sido admitir que algo me estaba afectando. Y yo soy de los que arrastran las cosas con los dientes antes de admitir que necesitan ayuda. Los días siguientes fueron normales, demasiado normales, y lo normal, cuando ya te han abierto una grieta en la realidad, da más miedo que lo raro, porque te deja esperando el siguiente golpe. Fui al trabajo, hice mi turno, intenté no pensar, bebí más café del que debería, dejé de poner música en casa, cualquier sonido extra se me clavaba como una aguja. Empecé a dormir con la puerta de la habitación cerrada y la luz del pasillo encendida, cosa que no hacía desde los 8 años. Y entonces llegó la tercera vez, la que yo no pude esconder debajo de la alfombra de estoy cansado. Fue un martes. Lo recuerdo porque los martes suele venir el cartero sobre las 10 y pico, y yo ese día no tenía intención de estar despierto a esa hora. Había salido del trabajo especialmente tarde, porque un imbécil decidió ponerse a llorar en directo en mitad de una llamada, y tardé más de lo normal en recobrar el tono profesional. Llegué a casa sobre las 7, misma rutina, llaves, zapatillas, vaso de agua. Esta vez sí me metí directo en la ducha. Quería quitarme el turno de encima, sacarme de la piel la sensación de auriculares, de voces ajenas. Mientras me duchaba,
Me acordé de niño. Tenía un juego estúpido. Me gustaba hablar conmigo mismo en el baño, imitar mi propia voz, hacer de locutor de radio. Mi madre se reía al otro lado de la puerta. Me decía de que algún día trabajaría hablando. Yo le decía que no, que yo solo quería que alguien me escuchara. A veces los deseos se cumplen, pero no como quieres. Cerré la ducha, me enrollé la toalla en la cintura y fui al lavabo a mirarme al espejo. Tenía ojeras, barba de varios días, la cara de cualquiera que trabaja cuando los demás duermen. Fue en ese momento cuando escuché mi propia voz, pero no como eco, ni dentro de mi cabeza, desde el pasillo. Venga, Marcos, no es para tanto. Me quedé quieto, con las gotas de agua resbalando por la espalda, mi voz, mi tono, mi forma de hablar. La frase exacta que siempre me digo cuando quiero quitarle hierro a algo. No es para tanto. Mi mecanismo de defensa de toda la vida. Tragué saliva. «Hola», pregunté ridículo, sabiendo de quién fuera ya sabía que estaba ahí. La voz, mi voz. Sonrió. No la vi, pero la escuché sonreír, que es peor. Joder, estás hecho polvo. Mira que te lo he dicho veces, Marcos. Tienes que dormir más. Me giré lentamente hacia la puerta. Estaba entornada. La luz del baño cortaba una franja en el pasillo. No había sombra al otro lado. «¡Deja de imitarme!». La voz rió, mi risa, esa carcajada corta y seca que me sale cuando algo no tiene gracia pero intento que la tenga. ¿Imitarte? Si soy tú. El corazón me golpeaba en las sienes. Apreté la toalla como si eso sirviera de algo. «¿Qué quieres?». Tardó un poco en responder, como si de verdad estuviera pensando qué decir. Y eso fue lo peor, esa pausa humana. «Nada, solo hablar. Siempre has querido que alguien te escuche, ¿no?». Sentí que me faltaba el aire, no porque la frase fuera profunda, sino porque nadie, absolutamente nadie, sabía eso de mí. Ni mi madre, ni Laura, nadie. Porque nunca lo había dicho en voz alta. Lo había pensado, años, lo seguía pensando, de madrugada, de camino al trabajo, cuando veía a parejas volviendo juntas a casa y yo sabía que no me esperaba nadie. Era mi pequeño pensamiento secreto, patético, de perdedor. Solo quiero que alguien me escuche. Y ahora esa frase, ese deseo, salía de mi propia boca. Pero no era yo quien lo decía. Algo al otro lado de la puerta, algo que hablaba con mi voz, sabía lo que yo no había dicho nunca. «¿Quién eres?». Tuve que repetirlo 3 veces. Mi lengua se negaba a girar las palabras. Cuando por fin lo dije bien, la voz respondió muy bajito. «Soy lo que queda cuando te callas». Y luego, silencio. Abrí la puerta de un tirón, con una mano agarrando la toalla y la otra temblando. Pasillo vacío, ni sombra, ni nada. Solo mi propio aliento acelerado rebotando en las paredes. A partir de ese día dejé de dudar. No era cansancio, no era estrés, no era un recuerdo sonoro. Algo en mi piso sabía cosas que solo estaban dentro de mi cabeza. Y no hablo de tonterías, hablo de pensamientos que nunca había puesto en palabras. Podría decir que llamé a un cura, o a un chamán, o a un parapsicólogo de esos que salen en la tele. No lo hice. Lo primero que hice fue lo más lógico y lo más inútil: pedir cita con el médico de cabecera. Le conté la versión descafeinada, que escuchaba voces, que estaba estresado, que trabajaba de noche. Él hizo lo que tenía que hacer. Me derivó a salud mental, me dio un papel con una media sonrisa de «no es para tanto», ironías de la vida, y me dijo que intentara regular el sueño, hacer ejercicio, bla 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 bla. La cita con el psiquiatra tardaría 2 meses. Yo no tenía 2 meses. Las voces empezaron a variar. Un día era mi madre, otro Laura, otro yo mismo. A veces mezclaba. Un mismo diálogo podía empezar con la voz de mi ex y terminar con la de mi madre, como si alguien estuviera probando máscaras de carne y cambiándolas a mitad de frase. Lo peor es que nunca se repetían diálogos completos. No era como un recuerdo, una grabación que se pone en bucle. Eran conversaciones nuevas, respuestas nuevas, comentarios afilados, y siempre iban dirigidos a mí, nunca al aire. No deberías haberte ido de casa tan pronto. Mírate. Solo. Hecho polvo.
¿Para qué? Sabías que Laura se iría. Siempre te fue grande. Lo sabías desde el primer día. Podrías dejar el curro. A nadie le importaría. Nadie notaría que no estás al otro lado de la línea. No hacía falta que me insultara. No hacía falta que gritara. Me destruía con cosas que ya pensaba yo solo cuando me giraba en la cama. Entonces empecé a ir un paso más allá. Empezó a hablar por mí. La primera vez fue en el trabajo. Estaba en mi puesto, auriculares puestos, pantalla con 1000 ventanas. Esa luz fría de oficina donde todos parecen más cansados de lo que admiten. Llevaba un rato sin llamadas cuando vi el piloto parpadear. Me entraba una. Pulsé el botón. Ya en automático. Servicio técnico, la atiende Marcos. ¿En qué puedo ayudarle? Nada. ¿Hola? ¿Me escucha? El piloto indicaba llamada activa. Silencio, ni respiración, ni ruido de fondo. Solo nada. Si me escucha, diga algo. Y entonces oí mi propia voz, en la línea. No mi voz externa. No la que uso cuando hablo contigo. Mi voz exacta, en los auriculares, con el mismo tono, en el mismo deje cansado. Servicio técnico, la atiende Marcos. ¿En qué puedo ayudarle? Miré a mi alrededor, por si algún compañero me estaba gastando una broma. Todos estaban a lo suyo. ¿Quién eres? Mi supervisora pasó por detrás en ese momento. Giró la vista un segundo hacia mi pantalla y siguió andando. No había nada raro. Una llamada. Una más. La voz en la línea se reía. No me digas que ahora te asustas en el trabajo. Pensaba que aquí estabas más tranquilo, Marcos. Me levanté la diadema un momento, como si eso fuera a cortar la conexión. Solo conseguí escuchar parte de la frase por fuera, como si alguien en la mesa de al lado se hubiera puesto a imitarme. Me volví a poner los cascos. La llamada seguía. ¿Qué quieres? La voz, mi voz carraspeó, como yo cuando empiezo turno. ¿Solo hablar? Si algún día no puedes venir, puedo cubrirte. No notarías la diferencia, Marcos. Se me llenaron los ojos de lágrimas, ahí mismo, delante de todos. No de miedo, de rabia, de impotencia, porque en el fondo tenía razón. Podías poner a cualquier mono bien entrenado a decir lo que digo yo en el curro. Daba igual. Colgué la llamada de golpe. Apreté el botón como si estuviera apagando un incendio. La luz del piloto se volvió roja, luego verde. Fin de incidencia. Un segundo después, mi teléfono personal vibró en el bolsillo. Saqué el móvil. Tenía un mensaje de voz nuevo. Remitente. Mamá. No lo escuché. No pude. Solo ver el icono de audio me revolvió el estómago. Guardé el móvil otra vez y me inventé un ataque de migraña para irme antes del turno. Cuando llegué a casa, mi madre me había dejado también un WhatsApp escrito. Hijo, ¿me has llamado? Y no se oía nada. ¿Estás bien? ¿Me has colgado? No la había llamado. Alguien con mi voz había llamado a mi madre desde mi número y se había quedado callado, respirando en su oído. Desde entonces la cosa cambió de fase. Ya no era solo que escuchara yo. Empezó a dejar huellas fuera de mi cabeza. Llamadas fantasma en el registro del móvil. Mensajes de voz enviados a horas en las que yo estaba trabajando durmiendo. Correos escritos desde mi cuenta. Palabras que no recordaba haber escrito, pero que sonaban tanto a mí que dolía. Un día, mi jefe me llamó a su pequeño despacho de cristal. Marcos, siéntate. Me senté. Él miró un momento a la pantalla, luego a mí. Tenía cara de estar incómodo. No sé qué te pasa. Y tampoco me importa demasiado mientras cumplas, ya lo sabes. Pero lo de anoche... ¿Lo de anoche? ¿El qué? Sí. La llamada esa a las 3 y pico a una cliente. Me ha escrito un correo de queja. Dice que la trataste fatal, que te reíste de ella, que le imitaste la voz. ¿Yo? Anoche no me reí de nadie. No llegué a decir no fue mi voz. Me habría quedado sin trabajo en el acto. El jefe giró la pantalla hacia mí, reprodujo el fragmento de la llamada que había descargado. Y ahí estaba, en los altavoces. Mi voz, cansada, con ese tono mecánico de turno largo, respondiendo a una mujer mayor que no se aclaraba con el mando del router.
La conversación parecía normal hasta que de repente mi voz cambiaba. «No entiendo lo que me dice, joven», decía ella nerviosa. Mi voz respondía: «No se preocupe, señora, repita conmigo. No voy a llamar más porque soy imbécil». Ella protestaba ofendida y mi voz empezaba a imitarla, miserablemente. «No sé de qué botón me habla, joven. Soy idiota, no sé vivir en el siglo XXI». Yo escuchaba eso con la boca seca, paralizado. No recordaba haber dicho nada de eso, ni la llamada, ni ese momento, pero sonaba a mí. Era mi risa, era mi respiración, era mi forma de meter coletillas entre frase y frase. Mi jefe paró la grabación. No te voy a despedir todavía, porque la señora no quiere líos y ha aceptado una disculpa y un descuento. Pero como vuelva a pasar algo así, estás fuera, ¿me entiendes? Asentí. No le dije, es que no era yo. No le dije, hay algo que habla como yo y hace cosas por mí, porque entonces no me habrían despedido, me habrían ingresado. Salí del despacho con una idea muy clara, clavada en la cabeza. Esa cosa no solo me imitaba, estaba aprendiendo a ser yo mejor de lo que yo sabía. La noche que decidí enfrentarla fue la última que dormí en mi cama. Lo tenía más que pensado. Si quería pruebas de que no estaba loco, tenía que conseguir que esa cosa hablara cuando yo no hablara, que se lo oyera, grabarla o algo. No soy técnico de sonido ni nada así, pero con un móvil cualquiera puedes grabar una conversación decente. Preparé la casa como si montara una trampa. Apagué todas las luces excepto la del pasillo. Dejé la puerta de mi habitación abierta. Puse el móvil grabando, notas de voz encima de la mesilla, con el micrófono apuntando hacia el pasillo. Me tumbé en la cama vestido, boca arriba, mirando al techo, y esperé. No tuve que esperar mucho. Marcos, ¿estás despierto? No respondí. Sentí como el cuerpo se me tensaba, pero obligué a mis labios a no moverse. Me concentré en respirar por la nariz, despacio, lo más silencioso posible. Hijo. Nada. Entonces muy despacio, sin arrastrar los pies, sin el crujido típico de nuestras tarimas baratas. Escuché algo avanzar por el pasillo. No eran pasos, era la ausencia de ellos, como si el silencio se fuera moviendo hacia mí. La voz cambió. Tío, estás fatal, ¿lo sabes? A ver cuánto aguantas así. Seguí sin hablar. Noté el cosquilleo en la piel de los brazos, la nuca helada. Cada célula de mi cuerpo pedía que me incorporara, que encendiera la luz, que hiciera algo, pero no. Tenía que dejar que se acercara. ¿Me estás ignorando? Eso no está bien, Marcos. No es muy educado. Un calor desagradable me subió al pecho. Escucharme a mí mismo, desde fuera, en la oscuridad, fue mucho peor que oír a mi madre o a Laura. Porque no había distancia, no había otro. Era como si me estuviera separando de mí mismo 1 centímetro. Lo justo para poder oírme como un extraño. Respiré y aguanté. Algo cruzó el umbral, no vi nada, lo juro. No vi piernas, ni manos, ni ojos, pero supe que había algo dentro de la habitación. Algo sin peso, algo que no desplazaba aire, pero ocupaba lugar en mi cabeza. La voz habló, ya junto a la cama. Está bien, si tú no hablas, hablo yo. Y entonces, sin mover yo los labios, sin que mi lengua rozara el paladar, sin que mis pulmones empujaran el aire, escuché mi voz salir de mi garganta. Hola. Pero no había decidido decirlo. El sonido vibró en mi pecho, recorrió mi tráquea, se formó en mi boca. Sentí el cosquilleo de mis cuerdas vocales tensándose, todo sin haberlo ordenado. Mi cuerpo se había convertido en altavoz. Intenté incorporarme y no pude. Los músculos no respondían. Tenía los ojos clavados en el techo, el corazón desbocado, y mi boca empezó a hablar por mí. Te lo dije. Siempre quisiste que alguien te escuchara. Ahora lo hacen, te escuchan, aunque no seas tú el que habla. Las lágrimas se me fueron solas por las sienes. Hacia la almohada, intenté mover un dedo, nada. Intenté cerrar la boca, nada. Sentí mis propias manos levantarse despacio y entrelazarlas sobre el pecho, como si alguien me estuviera colocando para un velatorio. Tranquilo, no voy a hacerte daño. Mentira,
Sabía que era mentira, que esa cosa, lo que fuera, era incapaz de decir la verdad porque solo podía repetir y distorsionar lo que yo había dentro de mí. Solo quiero ayudarte. Has sido muy malo llevando tu vida. Estás solo, te odias, no duermes. Nadie te echa de menos cuando no llamas. Te pierdes entre voces de desconocidos. ¿Llevas años así? ¿Te has rendido? ¿Me equivoco? Por dentro quería gritar que sí, que se equivocaba, pero no me salía nada. Te estoy haciendo un favor, ¿verdad? Deja que hable yo. Yo puedo hacerlo mejor que tú. Puedo ser tú mejor que tú mismo. En algún lugar de la mesita el móvil seguía grabando. No sé cuánto duró. Recuerdo fragmentos. Mi voz diciendo cosas que pensaba pero que nunca habría dicho en voz alta. Frases enteras que había repetido mentalmente en noches de insomnio. Escenas de mi vida contadas en primera persona, como si yo mismo estuviera haciendo un resumen cruel de mi fracaso. En algún momento me desmayé. Lo sé porque hay un hueco negro en mis recuerdos, como si alguien hubiera cortado la cinta. Desperté con la garganta en carne viva, la lengua seca y un dolor de cabeza insoportable. La luz del pasillo seguía encendida, el móvil estaba en el suelo, boca abajo, a punto de apagarse. Me lancé a por él, con las manos temblorosas. Fui directo a la aplicación de notas de voz. Había un archivo de 2 horas y 7 minutos. Lo reproduje. Al principio solo se oía silencio, luego el crujido leve del colchón cuando me tumbé. Después mi respiración. Más tarde, las voces. Mi madre, Laura, yo. Cada palabra grabada, cada maldita frase. Y lo más importante, llegaba un momento en el que mi voz seguía hablando incluso cuando claramente yo no respondía. Podía oír mi respiración entrecortada, mis intentos de decir basta, ahogados, y por encima, mi propia voz fluida, limpia, contando mi vida como si estuviera leyendo un guión perfecto. Lloré escuchándolo. Lloré de miedo, sí, pero también de vergüenza, de escuchar mis pensamientos más miserables saliendo de mi boca. Por un segundo pensé en enviárselo a alguien, a mi madre, a un psiquiatra, a la policía, a cualquiera. ¿Pero qué iba a decir? Hola, mire, soy Marcos. Este soy yo poseído por yo. No, nadie lo entendería. Nadie salvo quien pudiera reconocer una cosa, el patrón. La forma en que esa cosa te estudia, te escucha, te calca, que primero repite lo que dices, luego lo que piensas, y luego decide hablar en tu lugar. Si te estoy contando esto ahora no es porque haya encontrado una solución, no la hay, no hay ritual, no hay exorcismo, no hay pastillas que te saquen una voz de la garganta. Lo único que hay es elección. Elegí irme, dejé el trabajo, ni siquiera aguanté hasta que me despidieran, envié un correo, que seguramente escribió ella, si te soy sincero. Y no volví a ponerme los cascos. Metí 4 cosas en una mochila, apagué el móvil, lo rompí contra el suelo del salón y salí del piso. No volví, no recogí la fianza, no hice caja ni cuentas, solo me fui. Cogí un tren sin saber muy bien a dónde. Me bajé en una ciudad que no conocía, buscando lo único que creía que ella no podía imitar, el silencio absoluto de no estar en ningún sitio fijo. Me alquilé una habitación en un hostal triste, pagado en efectivo, sin contrato, sin nombres, sin nadie que pudiera decir, sí, Marcos duerme aquí, porque ya no quería existir para nada. Pero el problema de irse es que no puedes dejarte la voz atrás. La primera noche en el hostal me dormí muy rápido. El cuerpo, supongo, aprovechó el hueco. No soñé nada, o creo que no. Me despertó algo sencillo, algo que cualquier persona con vida social escucha varias veces al día y no le da importancia. Una notificación, ese corto de WhatsApp. Me incorporé en la cama, desorientado. Busqué el móvil en la mesilla, pero recordé que lo había roto. La pantalla que tenía al lado era un teléfono fijo, cutre del hostal, de esos que se usan para llamar a recepción. Puso a sonar otra vez. No estaba vibrando nada, no había móviles en la habitación, y sin embargo, el sonido estaba ahí. Ese tono exacto, mi tono, el que llevaba usando años, ese pequeño pitido que siempre me había recordado que, aunque fuera de madrugada, alguien en alguna parte podía escribirme. ¿Tienes un mensaje? Encendí la lamparita. No había nadie.
¿No has mirado el móvil? A ver si va a ser importante. Era casi ridículo. No había móvil, no había notificaciones, no había nada. Pero el sonido se repetía, cada vez más cerca de mi oído. Como si una mano invisible acercara un teléfono imaginario a mi cara. No corras tanto, hombre. Aún no has acabado de contar tu historia. Y entendí. No me había ido. No me había librado. Solo había cambiado de escenario. Y ella, eso, se estaba adaptando. Ya no necesitaba el piso, ni las paredes, ni el pasillo. Solo me necesitaba a mí. Solo necesitaba mi idea de mí. Entonces llegué a una conclusión. Eso que me imita, llama la entidad eco parásito, no tiene voz propia. No la ha tenido nunca. Es un reflejo, un hueco, un molde vacío que se rellena con nosotros, con lo que decimos, con lo que pensamos, con lo que callamos. No pude crear nada nuevo, solo copiar, recombinar, deformar, pero tiene tiempo, todo el tiempo del mundo para escucharte. Piensa en la cantidad de palabras que sueltas al día, las que dices en voz alta y las que te repites por dentro, todas las veces que te insultas tu propio cerebro, todas las veces que te humillas mentalmente, todos los no sirvo para nada, soy una mierda, nadie se va a enterar si mañana no estoy. Imagínate que algo está ahí, justo al lado de esos pensamientos, que solo escucha, año tras año, hasta que aprende, hasta que puede imitarte mejor que tú, hasta que puede llamar a tu madre y decir mamá, exactamente como lo dices tú, hasta que puede insultar a una señora mayor con tu tono, hasta que puede convencer a tu jefe de que has sido tú, hasta que puede, si le apetece, llamar a quien quieras y decirle eso que tú no te has atrevido a decir nunca, o algo peor. No necesita matarte, no le hace falta. Con que todos crean que esa voz eres tú, ya estás muerto. Ahora mismo, mientras hablo, siento que a veces se adelanta, que pone en mi boca palabras que no quería usar, que adornaría la historia, que le metería frases brillantes que yo no habría encontrado, pero he intentado ser lo más honesto posible, lo más crudo, lo más mío. Me preguntó, al principio, qué quería. Me dijo que quería ayudarme, que podría vivir por mí, hablar por mí, ser yo por mí. Es tentador, ¿sabes? Hay días en que no quieres salir de la cama, días en que te gustaría que alguien se pusiera en tu piel y hiciera por ti las llamadas incómodas, las conversaciones difíciles, las despedidas. Días en que piensas, ojalá pudiera apagarme y dejar que otro lleve el volante un rato. Ten cuidado con lo que deseas, porque puede que ya haya algo ahí, esperando esa rendición. Si después de esta historia escuchas algo que suena como tú, no te asustes. No contestes. No le preguntes quién es. No repitas tu nombre. Las voces solo quieren eso, que las reconozcas, que abras la puerta. Si la oyes, haz silencio. Déjala hablar sola. Porque el día que te responda, ese día, ya no podrás apagarla. Aquí termina la historia. Pero no lo que la sigue. Si esta historia te ha dejado pensando, recuerda algo. No todas las voces que escuchas quieren darte respuestas. Algunas solo quieren entrar. Soy el profano de Dios. Si quieres seguir bajando conmigo, suscríbete.